Buenos días. Buenos días a las personas que se van incorporando a esta webinar que hacemos después del periodo vacacional, en septiembre. Vamos esperando a las 10 en punto que iniciamos la jornada sobre Fundae, paso a paso, recuperar tu crédito formativo. Bienvenidos y bienvenidas. Gracias, buenos días. Buenos días a todos y a todas. Para ser una jornada, esta webinar de 1 hora, ¿vale? Y es online, lo que haremos será requerir mucho los tiempos, por eso que empezamos ya. Yo soy Xavi Domínguez, de desarrollo de Tiber Partners. Estoy muy contento de poder estar con vosotros. Es la primera jornada que hacemos después del verano. Tiber Partners, para los que nos conocéis y no nos conocéis, nosotros damos mucha importancia a todo el tema de divulgación y estamos planificando como previo verano, que hemos hecho muchas webinars, sobre todo de interés y de conocimiento. Tenemos planificadas para el último trimestre también jornadas muy adaptadas al conocimiento y que reflejen mucho la actividad que hace Tiber Partners. Pincelada rápida, nosotros como Tiber Partners llevamos 20 años, para la gente que no nos conoce. Llevamos 3 áreas de negocio: selección, formación y consultoría. Hoy reflejamos la actividad del departamento de formación. Tanto Miriam, Carla como Alba, del departamento de formación, serán las personas que van a conducir esta webinar con la que empezamos después de este periodo vacacional y que ya va en serio. No me enrollo más. Miriam Escalera, directora de formación, es la que va a dar la bienvenida y la que va a dar el conocimiento del departamento. Adelante, Miriam. Buenos días. Buenos días. Ay, perdonad. ¿Ahora me escucháis bien? Vale, como decía, buenos días a todos y a todas. Gracias por acompañarnos hoy en este webinar, como decía Xavi, donde el objetivo es cómo vamos a aprovechar al máximo el crédito formativo que tenemos. Sé que muchas veces cuando escuchamos hablar de Fundae o de bonificaciones se nos vienen a la cabeza trámites, papeleo, burocracia, inspecciones, ¿vale? En definitiva, se suele y se sigue viendo, ¿no?, como algo engorroso y difícil. Pero bueno, desde Trivieros aseguramos que cuando se conoce bien el sistema, se conoce bien la normativa, lo que realmente tenemos delante de nosotros es una oportunidad estratégica para mejorar las competencias de nuestros empleados y empleadas. Quiero empezar dejando una idea muy clara que seguramente todos vosotros ya sabéis, y es que realmente vuestra empresa ya está pagando por la formación de vuestros empleados a través de los seguros sociales mensuales, ¿no? Esto es un crédito anual que se acumula, pero que si no utilizáis se pierde. De hecho, Alba, no sé si puedes compartir... Ah, vale, perfecto, que no la veía. Fundae cada año publican los datos estadísticos acerca de cómo han ido las formaciones del año anterior. Y se desglosa, ¿no?, pues por tipo de formaciones, sectores, tamaño de las empresas, personal formado. Y en este gráfico podéis ver cómo durante el año 2024 las empresas españolas solamente han utilizado un 53% del crédito que tenían asignado. ¿Vale? Esto significa que más de la mitad del crédito que las empresas ya no solo tenían asignado, sino que era una cantidad, ¿no?, un dinero que ellos ya habían aportado para formación, se quedó sin aprovechar. Nosotros sabemos que esto puede deberse a múltiples razones, desde falta de recursos en la empresa, falta de planificación, pero sí que es verdad que a lo largo de toda nuestra historia nos hemos encontrado con que un factor muy importante para no aprovechar este crédito es el desconocimiento. Entonces, el objetivo de este webinar, sobre todo, es que salgáis de aquí con cosas muy concretas, ¿vale? No es una formación, no es una formación, es un webinar, no vais a aprender a gestionar Fundae al 100%, porque para eso necesitaríamos hacer 10 webinars más como este y más específicos. Pero sí que queremos que salgáis con cosas específicas, saber cuánto crédito tenéis, cómo consultarlo, entender el proceso para bonificar formaciones paso a paso y, sobre todo, evitar errores que hace que muchas empresas pues pierdan este crédito cada año o les toque hacer devoluciones una vez que lo aplican. Porque, bueno, desde Trivier defendemos, ¿no?, que la formación no es un gasto, ¿no?, es una inversión. Entonces, para eso tenemos que aprovechar todos los recursos que tenemos en nuestra mano, y uno de ellos, y muy importante, es el crédito formativo que tenemos. ¿Vale? Bueno, ahora os voy a presentar a la persona que va a conducir el webinar. Es Alba Gutiérrez. Ella es especialista en gestión de la formación bonificada
y tiene más de 10 años de experiencia trabajando con empresas y ayudándoles sobre todo a entender, ¿no? Qué es el crédito, cómo se puede gestionar y sobre todo aprovecharlo al máximo para que, bueno, cada empresa, independientemente de sus recursos y de su tamaño, pueda formar a sus empleados. Entonces, Ho- Alba, adelante. Hola, buenos días. Muchas gracias a todos por asistir a esta jornada informativa. Y como bien ha dicho Miriam, sobre todo para que tengamos una idea general de qué es ese crédito Fundae, qué podemos hacer con ese crédito Fundae, cómo podemos utilizarlo. Y bueno, pues un poquito vamos a tocar el aplicativo, el programa que se utiliza para hacer ese seguimiento, esa gestión de la bonificación. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a comenzar. Primero, pues dejando claro, como bien decía Miriam, este crédito formativo con el que cuentan todas las empresas que tienen trabajadores en su plantilla, que tienen plantilla, viene de las cuotas de formación profesional que se aportaron en el año anterior. ¿De acuerdo? Para poder hacer esa comprobación de crédito dentro del aplicativo, tenemos que esperar más o menos alrededor de abril, mayo de cada año, que es cuando se cruzan datos con la Tesorería General de la Seguridad Social y ya obtenemos el dato del dato real del crédito con el que disponemos para poder invertir en la formación de nuestros trabajadores. Mientras, como bueno, estamos hablando de prácticamente mitad de año y es cierto que lo ideal es poder programar las formaciones a lo largo de los 12 meses del año en curso, tenemos dos opciones, o yo aconsejo dos opciones para poder hacer al menos una estimación de ese crédito con el que contamos. Una sería si no hemos tenido cambios sustanciales con respecto a la plantilla o salarios en el año anterior, podemos hacer uso del dato que aparece en el aplicativo directamente, que es precisamente el del año anterior, digamos que se copian esos datos y podemos usarlo de referencia, o bien tenemos aquí una pequeña fórmula que podemos utilizar para poder tener una estimación un poquito más cercana al dato real. ¿De acuerdo? Nuestro crédito va a estar definido por ese concepto de formación profesional en nuestras cuotas que hemos aportado en el año anterior y el volumen de nuestra empresa. En función de ese volumen tendremos un porcentaje de bonificación sobre esa cuota. Como aparece aquí, en empresas de 1 a 9 trabajadores podremos contar con ese 100% de cuota trasladado a crédito formativo. Si es una empresa, si tenemos una empresa de entre 10 y 49 trabajadores, contaremos con el 75%. Si es entre 50 y 249, el 60%. Y si es entre bueno, más de 250 a 250 o más trabajadores, contaremos con el 50%. Sí que es cierto que de inicio siempre vamos a tener como mínimo 420 euros en crédito formativo. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre con este crédito si no lo consumimos? Pues si no consumimos este crédito hasta el último día natural del año, perdemos ese crédito. Solo hay una opción para poder disponer del crédito que no hemos consumido y es cuando nuestra empresa tiene menos de 50 trabajadores. Podemos indicar en el aplicativo hacer esa reserva de crédito. Luego lo vamos a ver más adelante. ¿De acuerdo? Ese crédito formativo que se puede acumular durante 2 años, se va a poder disponer de él una vez que consumamos el crédito que teníamos asignado en el año en curso. Requisitos para poder bonificar nuestras formaciones. Bueno, el principal es estar al corriente tanto en Seguridad Social como en Hacienda. Es un requisito imprescindible para poder hacer esa gestión de la bonificación en nuestras formaciones. ¿Qué formaciones vamos a poder bonificar? Formaciones que tengan una duración mínima de 2 horas, independientemente de la modalidad que utilicemos. Sí que es cierto que tenemos un número máximo de personas a las que podemos formar por grupo formativo. En el caso de las formaciones presenciales será un máximo de 30 personas y en el caso de formaciones en modalidad de teleformación
el aforo máximo será de 80 participantes. ¿Qué contenidos se pueden bonificar? Todos los contenidos que estén relacionados o bien con la actividad de la empresa o con el desempeño de las personas trabajadoras. Sí que es cierto que hay formaciones, hay materias que bueno, son comunes, son utilizadas independientemente de la actividad de la empresa. También se podrían bonificar. Para poder bonificar la participación de nuestros alumnos, deben haber completado al menos el 75% de contenidos y de test en teleformación y haber asistido al 75% de las sesiones en modalidad presencial. ¿Se está colando ahora? Vale, perdón, es que estaba oyendo un ruido de fondo. Vale, estos participantes que van a asistir a la formación y cuya formación se va a poder bonificar, deben estar dados de alta en el régimen general de la Seguridad Social en el día de inicio de la formación. Situaciones excepcionales o particulares serían, por ejemplo, casos en los que tenemos trabajadores con contrato fijo discontinuo, van a poder recibir formación y se va a poder bonificar la misma, ya sea en periodo de actividad como en periodo de inactividad. También van a poder formarse y bonificar su formación trabajadores en situación de ERTE o incluso si durante el proceso de la formación el trabajador causa baja a la empresa, ya sea de manera voluntaria o por un despido, si alcanza ese 75% que comentábamos antes, su formación también se va a poder bonificar. Requisito también imprescindible es que esta formación es completamente gratuita para los trabajadores. El coste en la factura de formación la va a asumir la empresa. El trabajador no tiene que aportar ningún importe. Disculpa, Sí, Alba, perdona, no me gusta interrumpir. Es un tema que no he dicho yo al principio. Es un workshop dinámico y práctico, es decir, como es una parte, porque veo gente tomando notas, se os pasará la presentación, pero sobre todo dudas, consultas, prácticas. Tenemos que hacerlo muy práctico, o sea que podemos interrumpir y se llama, como he interrumpido ahora, Alba, pero es importante interrumpir y hablar y cosas que no veáis claro, podéis comentar. Disculpa. nada. Bueno, pues continuamos. Si tenéis alguna duda o cualquier cosa, nos vais comentando. Por último, quería comentar respecto a los requisitos que se deben de cumplir. Bueno, pues en las empresas, dependiendo de su volumen, de su tamaño, sí que es cierto que tienen que asumir un coste de la formación, que es lo que se suele denominar la cofinanciación privada. ¿De acuerdo? Que es las empresas de entre 1 y 5 trabajadores no tienen que asumir ese coste de la formación como cofinanciación privada y bueno, pues va entre el 5 y el 40% en función del tamaño de la empresa. Modalidades de formación bonificable. Aquí tenemos varios ejemplos de formación divididos en distintas áreas que se pueden bonificar, ¿vale? Que son susceptibles de bonificación. Ya sea una formación que sea obligatoria, ya sea por normativa estatal, internacional o regulada por un convenio colectivo, ya sea por herramientas o todo lo que vaya a capacitar a nuestros empleados para mejorar en su ámbito personal o profesional, o incluso algo más específico como pueda ser interiorizar la cultura empresarial, valores, la cultura organizacional. Todas estas formaciones son susceptibles de bonificarse. Si tenemos en cuenta quién va a impartir la formación, vamos a tener formación interna y formación externa. La formación interna es la que es diseñada y gestionada directamente por la empresa y va a ser impartida por personal de la empresa. Este docente, esta persona que va a impartir la formación, debe tener titulación o experiencia en la materia que va a impartir y el coste se va a justificar con el coste salarial del formador, del trabajador. Si decidimos que la formación la vaya a impartir una empresa externa,
pues esta formación va a ser impartida, va a ser proporcionada por proveedores externos especializados que deben estar inscritos como entidades de formación. Y el importe se va a justificar mediante la factura de este servicio. Si tenemos en cuenta cómo vamos a impartir la formación, cuál va a ser la modalidad, tenemos la formación presencial, la formación en modalidad de teleformación y la formación mixta. Dentro de la formación presencial tendremos formación presencial en aula física, en la que tanto formador como participantes van a compartir un espacio físico, van a poder interactuar a tiempo real. Y lo que vamos a necesitar tener para justificar la asistencia de esos trabajadores es un control de asistencia, que debe ir firmado tanto por el personal docente como por los participantes. Después a raíz de la pandemia, se abrió un poco el abanico de posibilidades para poder impartir formación presencial y pues desde hace ya algunos años se utiliza también la modalidad en aula virtual, y es que se sigue compartiendo, se sigue pudiendo interactuar a tiempo real entre formador y participantes. Lo único que vamos a utilizar herramientas virtuales que sean pues, Zoom, Teams, etcétera, herramientas que nos permitan tener un registro de conexiones, que es lo que va a justificar la asistencia de esos participantes. Y como un añadido más a esta formación presencial, tenemos la modalidad de formación aula virtual bimodal, y es una combinación de ambas modalidades. Va a haber un espacio físico en el que va a haber parte de los participantes y el docente, y algunos de los participantes se conectarán a través de aula virtual para poder hacer seguimiento de la formación, también a tiempo real. Tenemos la modalidad de teleformación, es una formación asíncrona en la que digamos que se podría decir que es autodidacta. Sí vamos a tener una figura de tutorización, una persona que va a estar dándonos soporte y apoyo para solucionar dudas, hacer seguimiento, ayudar en todo lo posible para poder alcanzar el objetivo de finalizar la formación en el tiempo marcado. Los contenidos van a estar disponibles en una plataforma 24/7, y para poder justificar que el alumno ha realizado esa formación se necesitan registros de conexiones y de contenidos visualizados. Y por último tenemos la modalidad mixta, que es una combinación de la modalidad presencial y de la modalidad de teleformación. Esta modalidad solo se va a considerar si la parte presencial alcanza al menos el 20% del total de horas de formación. Si es menor, se va a considerar teleformación. Esto es importante a la hora de saber qué costes, qué máximo vamos a poder bonificar de nuestras formaciones. ¿De acuerdo? Que es lo que vamos a ver ahora, a continuación. Alba, Sí, disculpa, veo sí. que hay anotaciones en el chat, ¿vale? Que veo que hay gente que está... Ah, disculpa, no lo... Te digo, Carla, Te si los puedes... leemos, no te preocupes. Sí, Mira, Ah, sí, vale, Carla, Karen perfecto. pregunta, si el control de asistencia no está firmado por el ponente, pero sí por el responsable de formación, que sí es válido. Sí, sí, claro. O sea, hay una figura de responsable de la formación dentro de la entidad impartidora, que sí que puede firmar como que efectivamente se ha realizado la formación. Pero sí que es cierto que cuando tenemos ese listado de asistencia a mano en el aula, que es lo que se debe de realizar, ya que estas formaciones son susceptibles de inspección, y puede ser una inspección in situ, puede ser directamente mientras se está realizando la formación. Lo ideal, lo aconsejable es que ese listado de asistencia esté en el aula y en los últimos 10-15 minutos de la formación o de la sesión sea firmado tanto por los participantes como por el docente. ¿De acuerdo? No sé si hay Vale. alguna duda más. Sí, Mercé pregunta, si la formación es interna, por ejemplo, si la imparto yo, que soy responsable de recursos humanos, y hago una formación de canal de denuncias o del nuevo portal del empleo, ¿podría bonificar dicha formación? ¿Solo sería mi coste? Y entiendo que también el de los participantes. Sí, pero sí, efectivamente, el personal de la empresa, los trabajadores, pueden impartir esa formación, efectivamente, siempre y cuando tengan esa titulación o esa experiencia. Lo que pasa es diferente.
Al ser una formación interna no vamos a contar con una factura, ¿de acuerdo? Entonces lo que nosotros nos vamos a poder bonificar es el coste del trabajador que ha impartido esa formación. Por otro lado están los costes salariales de los participantes para cubrir la cofinanciación. Son conceptos diferentes. No sé si ha quedado aclarado o... Vale, esa parte sí, pero también pregunta que si puedes explicar más acerca de la titulación que debe tener, no es solamente titulación, Mercé, es titulación o experiencia, ¿no? En el campo en el campo que impartir dentro de una Claro, empresa, se pueden impartir formaciones de producto, de servicio, etcétera, bueno, pues al final por las personas de la empresa que están capacitados. Y eso como se demuestra en caso de inspección. Siempre van a pedir los currículums. En el aplicativo siempre hay que poner la persona que imparte la formación y cuando hay una inspección, Fundae puede pedir los currículos para comprobar la experiencia que tienen. eso es, debería, o sea, ¿Vale? va a constar en el currículum o bien la titulación o bien O la experiencia profesional. esa experiencia en el ámbito del que va a realizar la formación. Vale, y también hay una pregunta acerca de la cofinanciación privada, que esto siempre es como una de las preguntas estrella. Vale, preguntan, ¿la cofinanciación privada de la empresa cómo se lleva a cabo? ¿A través de los seguros sociales también? A ver, la cofinanciación privada, como habíamos comentado, es esa parte que la empresa tiene que asumir del coste de la formación. Normalmente hay dos formas de poder justificar esa cofinanciación a la que se debe llegar, que es la cofinanciación que nos exige Fundae. O bien por importe de exceso de factura con respecto a la bonificación que se va a poder practicar, o bien a través de los costes salariales cuando la formación se realiza en horario laboral. No sé si... Vale, no sé si hay ¿Quedaría más más o dudas de menos? cofinanciación. Vale, luego hay Continuamos. una pregunta que preguntan, ¿el coste del formador interno sería el mismo que bonificamos de los empleados al cierre de Fundae? Dolores, si aquí te refieres a la fórmula de cómo calcular el coste salarial. Si te refieres a la fórmula con la que calculas el coste salarial, vale, sí, es la misma. Ujú, eso es. Gracias. ¿Continuamos? Sí, en principio no hay más preguntas, pero vamos. Vale, perfecto. Bueno, nos habíamos quedado en el módulo económico o el máximo bonificable en función de la modalidad. Eh, Como estaba comentando antes, Fundae nos indica cuál es el máximo que vamos a poder bonificar en función del número de horas y de la modalidad que hayamos seleccionado para realizar la formación. Si es una formación presencial, eh, podremos bonificar como máximo 9 o 13 euros hora por participante finalizado, en función de si es un nivel básico o es un nivel superior. El nivel básico será pues, competencias muy básicas o mm, para el participante. Un nivel superior sería para formaciones más específicas. En modalidad de teleformación, independientemente de qué tipo de formación sea, siempre va a ser 7,50 € a la hora y participante finalizado, y en formaciones mixtas, pues las horas que sean en teleformación usaremos el módulo económico de teleformación y las horas presenciales el módulo económico de la formación presencial. Aquí viene al hilo lo que estábamos comentando antes de si yo tengo una formación en la que son 20 horas y solo voy a dar 2 horas de formación presencial, todo el cómputo total de horas se va a calcular en base al módulo económico de la formación en modalidad de teleformación. Un ejemplo así muy básico, ¿no? Sería, por ejemplo, si yo tengo una formación presencial de 8 horas que han finalizado 2 alumnos, yo voy a poder bonificar un total de 208 euros, que serían los 13 euros por hora de formación, que son 8 por 2 alumnos finalizados. Perfiles, ay, perdón, perfiles en Fundae. Todas las empresas, cuando van a acceder al aplicativo con nuestro certificado digital,
vamos a tener el perfil de empresa bonificada, ¿de acuerdo? En el perfil de empresa bonificada nosotros tenemos nuestro propio expediente en el que vamos a poder hacer todas las gestiones de la bonificación. También existe la posibilidad de delegar esa gestión a consultoras. Como van a hacer una prestación de servicios, sí que es recomendable tener un acuerdo de esa prestación en la que van a quedar reflejados los derechos, las obligaciones y los honorarios. Y dentro del aplicativo vamos a autorizar a esta empresa, a esta persona, como gestor. En estos casos, no siempre se puede bonificar ese coste, ¿vale? Es un coste adicional. Evidentemente, nos prestan unos servicios, nos van a cobrar una cantidad que no siempre va a poder ser bonificable. En el caso, por ejemplo, de Trivier, que somos impartidores y también podemos hacer la gestión de la bonificación, aparte de nuestro propio perfil de empresa bonificada, tenemos nuestro perfil de empresa organizadora. Como comentaba, pues eso, somos una empresa de formación, impartimos esa formación y tenemos la posibilidad de gestionar la bonificación de nuestros clientes. En este caso no vamos a trabajar desde el expediente del propio cliente ni dentro de nuestro expediente como bonificada, sino tenemos ese expediente específico como entidad organizadora y nosotros vamos a adherir a esos clientes a nuestro expediente. Imprescindible, por un lado, parte documental, firmar un contrato de encomienda en el que aparecen pues, las obligaciones tanto de la empresa bonificada como de la empresa organizadora, costes y demás. Y luego después también necesitamos que se nos autorice en el aplicativo dentro del perfil de empresa bonificada del cliente. Y en estos casos, por regla general, siempre vamos a poder bonificar el coste de organización, ¿de acuerdo? Independientemente de que nos excedamos en el máximo bonificable. Procedimientos para la aplicación del crédito es un recorrido lineal de cómo vamos a empezar a hacer esa gestión de nuestra bonificación. En primer lugar, vamos a tener un certificado digital activo con el que vamos a poder identificarnos en el aplicativo de Fundae y vamos a poder hacer la comprobación de ese crédito disponible. Una vez que tenemos definidas, sabemos qué formaciones queremos impartir durante este año a nuestros empleados, a nuestro personal, tenemos que realizar la comunicación a la RLT, si tenemos RLT en la empresa, con 15 días hábiles de antelación al inicio del primer grupo formativo, ¿vale? Vamos a realizar la comunicación del inicio de nuestra formación en el aplicativo. Lo vamos a hacer mínimo con 2 días naturales de antelación a la fecha de inicio de la formación. Llega el día de inicio de la formación. Ese día vamos a tener a disposición del alumnado toda la documentación necesaria. Si es formación presencial, tendremos esos listados de asistencia, el recibir de material, los cuestionarios de calidad, información e-learning, guía didáctica, cuestionario de calidad, el diploma, todo colgado en esa plataforma, ¿de acuerdo? Que nos va a dar soporte en la formación. Una vez finalizada la formación, haremos esa comunicación de finalización en el aplicativo, incluiremos los participantes que han finalizado la formación y los costes que ha tenido la misma. Esto se puede hacer a partir del último día notificado de fin en el aplicativo para la formación. Y por último, nos vamos a aplicar la bonificación en los seguros sociales. Sí que es muy importante tener en cuenta este dato. Tenemos un límite para poder aplicar esa bonificación y es en última instancia los seguros sociales de diciembre que vamos a liquidar en enero. Después ya no. No podemos aplicar la bonificación del año 2025 los seguros sociales de enero de 2026. Los seguros sociales de enero de 2026 que vamos a liquidar en febrero, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a dar un pequeño recorrido por el aplicativo de Fundae. Nosotros en Google
vamos a buscar Lanzadera Fundai, nos va a aparecer, es la primera entrada, empresas.fundai.es/lanzadera. Aquí empezamos, tenemos por defecto el ejercicio en curso para poder hacer la gestión. Sí que es cierto que podemos hacer consultas de años anteriores. Si apretamos en el desplegable nos van a aparecer años anteriores para hacer consultas sobre las formaciones que hemos comunicado, finalizado o se han quedado incluso sin poder finalizar por la razón que sea. Aquí es donde vamos a tener que identificarnos como empresa que está accediendo a su expediente. Y nos aparecerá en la pantalla, bueno, en vuestro caso aparecerá perfil de bonificada, en nuestro caso aparece organizadora, ¿vale? Bueno, pues, pinchamos en el que corresponda y nos aparece esta ventana. Tenemos distintas pestañas. La primera es la de usuario. En ella van a aparecer todos los usuarios que tenemos autorizados que pueden acceder a nuestro expediente, ya sea personal interno o personal externo. ¿De acuerdo? Nosotros, como hay distintos perfiles de distintos tipos de usuario, nosotros como empresa bonificada seremos administrador para que podamos delegar la gestión de la bonificación a empresas externas. Tendremos que autorizarles como gestor, ¿de acuerdo? Van a poder hacer todo menos crear nuevos usuarios. Esa potestad la dejamos para nosotros mismos, que somos la empresa bonificada, ¿vale? Siguiente, tenemos la pestaña de empresa. En la pestaña de empresa tenemos los datos de empresa, los datos económicos y las notificaciones. Los datos de empresa, vamos a observar que tenemos la identificación, las características de la empresa, autorización y observaciones. En la identificación vamos a tener nuestros datos de actividad, convenio colectivo de referencia, el representante legal y, sobre todo, lo más importante, la persona de contacto y el correo de contacto a efectos de notificaciones. Es importante tener siempre esta información actualizada porque es a través de esta dirección de correo electrónico desde la que nos van a llegar las notificaciones, todo lo que quiera comunicarnos, notificarnos Fundae. ¿De acuerdo? Dentro de la pestaña de características vamos a tener pues, las características básicas de nuestra empresa, si eso no es de nueva creación, si tenemos RLT o no, la plantilla media del año anterior, la cuota y si tenemos reserva de crédito. Aquí tenemos resaltado lo que estábamos comentando antes para empresas de menos de 50 trabajadores. Cuando queremos hacer esa reserva de crédito, del crédito que no consumamos este año, para que podamos disponer de él al año siguiente, podemos marcar esta casilla de que sí queremos hacer esa reserva de crédito. Tenemos un plazo para poder hacerlo y es hasta el 30 de junio del año en curso. ¿De acuerdo? Después tenemos la pestaña de autorización. Aquí es donde vamos a autorizar a las entidades organizadoras a que puedan adherir nuestros datos, nuestro perfil. ¿Perdón? Vale, perdón, había escuchado algo, no sabía. Perdón, que seguimos. Bueno, decía que desde esta pestaña es donde vamos a autorizar a... ¿Perdón? Ay, que vamos retardados. Perdón. Seguimos. Lo que comentaba es que en esta pestaña vamos a autorizar a las entidades organizadoras para que puedan adherirnos a su expediente, ¿de acuerdo? Y luego en observaciones es donde vamos a poder hacer cualquier tipo de modificación de la empresa. Si tenemos o no tenemos RLT, notificar si está o no está, vamos a juntar la documentación. Modificar datos de domicilio fiscal, razón social, ¿de acuerdo? Todos los cambios o todo se van a notificar aquí en observaciones. Entramos en los datos económicos de la empresa. Aquí tenemos pues esa información que es la que realmente nos interesa tener para saber, para poder planificar esa formación en el año. En la pestaña de crédito vamos a tener esa plantilla media de la empresa del año anterior.
Aquí, como podéis comprobar, el dato ya está validado, estos serían ya datos reales. Cuando todavía no está, es dato pendiente de validar. Tenemos esa plantilla media, el porcentaje de bonificación que se va a aplicar en función del tamaño de nuestra empresa y, por último, la cuota de formación profesional. En el cuadro más abajo tenemos un resumen de todo lo que nos viene un poquito más arriba, y es el crédito asignado, que es cuando ya hemos aplicado ese porcentaje de bonificación, el crédito dispuesto, el crédito que ya hemos utilizado en formaciones, que ya hemos finalizado en Fundae, y el crédito que tenemos aún disponible. ¿De acuerdo? Una vez que vamos finalizando formaciones, ¿sí? Me jodió. No puedo. ¿Hay alguien que tiene el micrófono abierto? Vale, seguimos. Como comentaba, en ese mismo cuadro, dentro de los datos económicos, una vez que vamos finalizando formaciones en el aplicativo, indicamos qué participantes han terminado la formación y cuál es el coste que nos vamos a bonificar. Van a ir apareciendo de manera mensual, según vayamos finalizando, no sé, depende de la empresa, si queremos hacer bonificaciones, formación tras formación, o queremos aplicar las bonificaciones de manera trimestral, cuatrimestral, bimestral. Van a aparecer los meses en los que estamos aplicando esa bonificación. Va a aparecer el crédito dispuesto por formaciones, el saldo acreedor, el saldo deudor y si el movimiento está aceptado o no, ¿de acuerdo? Porque una cosa es que yo indique que me voy a bonificar una cantidad en particular por una formación, y otra cosa es que yo ya haya hecho esa bonificación en los seguros sociales, ¿de acuerdo? De ahí la diferencia que puede haber entre el crédito dispuesto y la bonificación aplicada, ¿de acuerdo? Y por último también tenemos la pestaña de cofinanciación privada, que es lo que estábamos comentando, esa aportación que tiene que hacer la empresa en el coste de la formación, dependiendo del volumen que tenga. Esta cofinanciación privada se va actualizando según vamos finalizando formaciones, pero sí que es cierto que el porcentaje definitivo hace el cómputo del año, ¿de acuerdo? Lo que nosotros tenemos que observar es, según se va acercando el final de año, es que estamos alcanzando ese porcentaje de cofinanciación privada. Alba, en este punto sigue habiendo dudas con el tema de cofinanciación privada, ¿vale? Que estaba esperando Sí. a que llegáramos aquí. Vale. He indicado en el chat que hay dos maneras de cumplir, ¿no?, con este porcentaje de cofinanciación privada. La primera es cuando el importe de la factura de formación que nosotros tenemos como empresa es superior a la cantidad que nos podemos bonificar, por lo que ha comentado Alba, por horas de formación, por número de empleados que finalizan y por módulo económico. Entonces, esta diferencia siempre va a ir a cofinanciación privada. Da igual que sea 1 euro que sean 1.000, siempre va a ir a cofinanciación privada. Y luego la segunda parte es que cuando las personas que estamos formando en nuestra empresa lo están haciendo en horario laboral, podemos meter los costes salariales, ¿vale? Es que, como no lo estás viendo, también hemos mandado la fórmula a través del chat. Ah, perfecto. Dentro de una formación se pueden hacer siempre que la formación sea en horario laboral podéis meter costes salariales, ¿vale? Entonces, no significa que tengáis que elegir una opción u otra, ¿vale? Dentro de una formación, si bonificáis menos de lo que os ha costado esa formación, va a cofinanciación privada, y si además estas personas la están haciendo en horario laboral, también va a cofinanciación privada, ¿vale? Pero preguntaba, a ver, María. Vale, en esta parte no sé si para Juan queda clara la diferenciación de que siempre podemos, esta parte de cofinanciación privada siempre podemos cubrirla, ya sea de una manera u otra. Y María preguntaba, muchas gracias, por lo tanto esta fórmula coste salarial de trabajadores se utiliza en el caso de impartir formaciones internas a través de una plataforma e-learning, tanto onboarding como cursos de distintos temas. No, la fórmula de coste salarial la podéis utilizar siempre, lo que decimos, siempre que la formación sea en horario laboral. Para los participantes, si la formación es interna, que la estéis impartiendo vosotros también a los trabajadores, ahí a lo que se refería Alba es que la cantidad que podéis bonificar como empresa, el máximo, es el coste salarial de esa persona que está impartiendo la formación. Por ejemplo, la directora de recursos humanos o una de las responsables hace una formación de onboarding, ¿no? 3 horas. Si su coste salarial son 60 euros, el máximo
que podéis bonificar por esa formación serían esos 60 euros por 3 horas, ¿vale? Independientemente de que el onboarding se lo haga a una persona o a 100. ¿Vale? La diferencia viene cuando trabajamos con un proveedor externo, que en este caso es el coste de la factura que nos van a emitir. No sé si queda esta parte clara. ¿Qué pasa si a final de año no llegas al porcentaje mínimo de cofinanciación? Que Fundae, como no perdona ni una, te pide que, sí, te va a pedir que hagas la devolución de la parte que te ha quedado por cubrir. Por eso, como decía Alba, es muy importante que lo vayamos, o sea, que lo tengamos en cuenta durante todo el año, pero sobre todo al final. Efectivamente. Si necesitáis abrir el micrófono porque no quedan claras las respuestas o tenéis alguna duda más específica, abrid los micrófonos sin problema. O levantad la mano y os damos paso. Es que el tema de cofinanciación privada sí que es bastante es engorroso. Un poco, sí, es cierto. En principio, continuamos. ¿Sí? Ideas si estamos en noviembre y no hemos alcanzado la cofinanciación. Mercé, hacer formaciones dentro del horario laboral, ¿vale? Porque así siempre vas a poder meter el coste. Y otra opción sería, pues imagínate, hay una fórmula, ¿no? Tú puedes saber más o menos cuántas personas necesitas en una formación para que te sea 100% bonificable, ¿no? Tú puedes dividir el importe de la formación, imagínate, 1.000 euros, entre 13, que es el módulo, y te salen las personas que necesitas para que esa formación sea 100% bonificable. Pues imagínate, soy malísima en matemáticas, imagínate que te sale que el número de personas es 30, ¿no? Que es el máximo por formación presencial. Pues en vez de meter 30 personas, metes 25, esa diferencia, como no vas a llegar a cubrir los 1.000 euros, a bonificar esos 1.000 euros, esa diferencia ya va a ir a cofinanciación también. Pero lo más fácil es que sea en horario laboral. Sí. Vale. Pero ¿cuál es el mínimo de cofinanciación privada? Esto depende del tamaño de la empresa. Las empresas que tienen menos de 5 trabajadores no tienen que cubrir ningún porcentaje. Y luego va dependiendo del tamaño de la empresa. Ahora os paso también una imagen con la tablita para que sepáis en función de vuestro tamaño qué porcentaje tenéis que cubrir. Vale, pues no sé si quieres continuar y si nos vamos parando, algo. Vale, pues en principio seguimos. Vale. Bueno, después de haber visto los datos económicos, la información del crédito que tenemos disponible, pues entramos a notificar esas acciones formativas y esos grupos formativos. ¿Vale? Es muy importante diferenciar lo que es una acción formativa de un grupo formativo. La acción formativa es la materia que se va a impartir. ¿De acuerdo? Esta acción formativa tiene que tener una denominación, objetivos, contenidos, una modalidad seleccionada y un número de horas determinado. De esa acción formativa después vamos a tener los grupos formativos que necesitemos. Ahí es cuando vamos a delimitar el tiempo en el que se va a realizar esa formación, el lugar, quién la va a impartir y quién la va a recibir. Al igual que, bueno, pues si la formación se ha encomendado a alguien, ¿qué empresa la va a impartir? ¿De acuerdo? Una cosa es la acción formativa, la materia que vamos a impartir, y después tenemos el grupo formativo, que puede haber tantos grupos como necesitemos. Sí que es importante, no lo tengo por aquí, pero sí que es importante tener en cuenta, no sé si es necesario hacer esa apreciación, un mismo trabajador no puede estar en más de un grupo dentro de la misma acción formativa. Solo se permite en un año que el trabajador, lógicamente, reciba esa formación, esa materia, una vez. ¿Vale? Vale, plazos importantes a tener en cuenta a la hora de hacer la gestión de la bonificación. Como comentábamos, el tema de la RLT, informar a la RLT, es muy importante que a la hora de seleccionar las formaciones, a la hora de formar a nuestra plantilla, tengamos un flujo de comunicación
constante con la RLT, ¿de acuerdo? La RLT siempre tiene que estar informada de todas esas formaciones que queremos impartir a la plantilla y sobre todo si es formación bonificada. Vamos a tener que hacerlo con una antelación mínima de 15 días hábiles y tiene que quedar constancia por escrito de haberse informado a esta RLT, ¿de acuerdo? La notificación a Fundae, para cubrir todos estos plazos de notificación, tenemos que hacerlo mínimo con 2 días de antelación, 2 días naturales. Y ahí vamos a marcar lo que estábamos comentando. Primero, si es la primera vez que vamos a impartir esa formación, notificaremos esa acción formativa y después crearemos ese grupo formativo en el que vamos a delimitar el día, los días de formación, el horario y dónde se va a impartir esa formación. Y eso se tiene que hacer con 2 días de antelación. Sí que es cierto que puede haber modificaciones con unos plazos diferentes. Si vamos a retrasar la formación, podemos utilizar ese mismo grupo formativo hasta un día antes de la fecha de inicio que habíamos comunicado al principio. Los docentes se pueden modificar durante el proceso de la formación, siempre y cuando no haya sido inspeccionada. Recordemos que podemos recibir inspecciones in situ mientras se está impartiendo la formación. La entrega de diplomas, una vez que ha finalizado la formación, una vez que ha concluido el plazo que habíamos marcado para realizar la formación, debemos hacer entrega de los diplomas como máximo 2 meses después de esa fecha. La aplicación en los seguros sociales. Como comentábamos, una vez que nosotros vamos finalizando las formaciones en el aplicativo y marcamos cuáles son los importes que nos vamos a bonificar en seguros sociales, nosotros podemos ir haciendo esa bonificación de manera mensual y mensual, como nosotros queramos hacerlo. O sea, que podemos ir haciéndolo de manera gradual, no tenemos que esperar al último momento, pero sí que es cierto que tenemos que tener muy claro, perdón, que esa bonificación como máximo se puede aplicar en esos seguros sociales de diciembre que vamos a liquidar en enero del año siguiente. La documentación que recopilamos tras las formaciones se debe tener en nuestro poder hasta 4 años después de haberse realizado, ya que vamos a poder tener inspecciones ex post. Nos pueden solicitar documentación de una formación realizada hace 4 años. Y por último, requerimientos de Fundae. Una vez que se nos notifica que somos objeto de inspección, una de nuestras formaciones es objeto de inspección de Fundae, tenemos un plazo de 10 días hábiles para dar respuesta, presentar la documentación que se nos solicita y en caso de proceso sancionador ese plazo aumenta a 15 días hábiles. Vamos a ir a un checklist, no es un decálogo porque no son 10 puntos, pero bueno, algo así, de buenas prácticas a la hora de hacer la gestión de nuestra formación bonificada. El primero es intentar ser todo lo previsor posible, intentar hacer una detección de necesidades previa al inicio del año, ese año de formación, desde el día 1 de enero hasta el 31 de diciembre, ya sea por solicitudes individuales, por parte de responsables de un equipo de trabajo o por necesidades de un colectivo que se hayan podido detectar a través de una evaluación de desempeño. ¿De acuerdo? Si nuestra empresa utiliza esta herramienta, bueno, pues poder hacer uso de esas necesidades formativas que podemos detectar en nuestra plantilla. Siguiente es buscar un proveedor con garantías, confirmar que nuestro proveedor de formación conoce la normativa y que va a tener en cuenta esos requisitos de Fundae a la hora de impartir esa formación. Sé que soy muy pesada, pero es que es muy importante tener en cuenta siempre a la RLT en el proceso formativo. Es una vez que tenemos definidas esas formaciones y tenemos más o menos, sabemos cuándo vamos a querer impartirlas, informar a la RLT. Es importante tener en cuenta que esta información no se va a hacer solo al centro de trabajo en el que está la RLT, sino si el CID de la empresa, pongamos que tenemos varias empresas o tenemos varios centros de trabajo, independientemente de que el trabajador pertenezca al centro de trabajo donde tenemos la RLT o no, es el que va a recibir la formación, tiene que haber ese flujo de comunicación.
siempre tener muy en cuenta los plazos que nos marca Fundae a la hora de todo, notificaciones, finalizaciones, aplicación de bonificaciones, presentación de documentación, todo, ya que el hecho de no cumplir con esos plazos puede hacer o bien que no nos podamos bonificar la formación o incluso una vez que hayamos aplicado la bonificación tengamos que hacer la devolución. Documentación. Este proceso pues va ligado a una serie de documentación, lo que comentábamos, que vamos a tener que poner a disposición de los alumnos para que, bueno, pues para que se firmen o para que puedan tener una guía de cómo realizar la formación en las partes presenciales. Vamos a tener pues ese listado de asistencia, un recibido de material, etcétera, que nos tiene que devolver firmado y es lo que vamos a custodiar. En caso de formación y learning, en la plataforma tendremos una guía didáctica, una guía de navegación, etcétera. Y debemos de tener como feedback ese registro de conexiones y toda esta documentación la vamos a custodiar, ¿de acuerdo? Volvemos a recordar los participantes finalizados. Vamos a poder finalizar todos los participantes que hayan alcanzado el 75% de contenidos y de test de las formaciones o que hayan asistido al 75% de las sesiones formativas en modalidad presencial. Los costes en Fundae. Los costes de Fundae, lo que nosotros vamos a poder bonificar o los costes que vamos a declarar a Fundae, van ligados, están justificados mediante esta factura, si es una empresa externa, o mediante la nómina del trabajador interno, si es un formador interno. Y el pago de la factura, si es así, debe de haberse realizado antes del 31 de diciembre del año en curso. Para contabilizar tanto las facturas, los costes como la bonificación de los mismos, tenemos que hacerlo con cuentas separadas en nuestro libro contable, ¿de acuerdo? Ya que eso también puede ser objeto de inspección, ¿de acuerdo? Aparte de documentación derivada de la formación, también nos pueden solicitar esas cuentas, cómo está contabilizado esos movimientos, ¿de acuerdo? De flujo del crédito. Y luego, pues la custodia de la documentación. Debemos tener un archivo físico y o digital de la documentación, de todas las formaciones que hemos finalizado, todas las formaciones que constan finalizadas en el aplicativo, al menos durante 4 años, que es el plazo que tiene Fundae para poder requerir esa documentación en caso de inspección. Vale, Alba, tenemos un par de preguntas. Mira, pregunta Perfecto. Karen. ¿Qué pasa si el alumno te devuelve el cuestionario y diploma firmado por mail fuera de los 2 meses? Ya no se daría por válido. La obligación no es del alumno, Karen, es tuya como empresa. ¿Vale? Tú como responsable de formación eres tú la persona que tiene que facilitar ese cuestionario al trabajador y el diploma. ¿Vale? Y eres tú la que tiene que acreditar que lo has entregado. Eso es. El plazo es para la empresa, la obligatoriedad es por parte de la empresa. Sí que es cierto que a lo mejor, a ver, por parte de la empresa es obligatorio entregar ese cuestionario de calidad y ese diploma. El cuestionario de calidad el trabajador no está obligado a cumplimentarlo, pero sí debe quedar constancia de que se ha facilitado al trabajador ese cuestionario de calidad. Y el diploma, lo más fácil es quizá que quede un registro de envío, de descarga, que quede constancia de que se ha hecho en plazo. ¿De acuerdo? Claro, sí, lo ideal sería, pues si son formaciones online, ¿no? Teleformación, que esté dentro de la propia plataforma, casi siempre va a quedar un registro de qué personas se lo han descargado y cuándo. Y si es presencial, pues a través de un recibí o a través de un envío de mail en el que vosotros pidáis constancia de que ese mail evidentemente se ha enviado y se ha recibido o se ha abierto. ¿Vale? Luego, pregunta también, ay, perdón que me he ido. Andrea, el pago de la factura no se puede pagar hasta el 31 de enero del año siguiente, que es cuando se cierran los seguros sociales de diciembre. No, bueno, a lo que se refería Alba, vosotros las facturas de formación tendréis que pagarlas en el plazo que hayáis negociado con vuestros proveedores de formación. Lo que decía Alba es que todas las facturas deben de estar pagadas a 31 de diciembre. Eso es. ¿Vale? Claro, porque tener en cuenta que la formación va según el año natural, entonces todo tiene que estar
por ejemplo, ahora tiene que estar contemplado todo en 2025. Entonces, tenéis que tener especialmente cuidado con las formaciones que sean en el último trimestre del año o estas que hacemos rápido, ¿no? Para terminar de consumir el crédito que tenemos, que sean a final de año, sobre todo si pues tenéis pago a 30 días, etcétera, pues para que podáis adelantar esas facturas y que no os dé error, ¿vale? Porque cuando hay una inspección de Fundae, como decía Alba, también os piden todo, o sea, ya no solamente como la habéis contabilizado, sino también esos justificantes de pago. Entonces, ahí van a comprobar en qué fecha habéis hecho los pagos. Por eso es importante que esto lo tengáis en cuenta y que adelantéis como empresa el pago de esas facturas. La constancia de la entrega del diploma es suficiente con la firma del listado de Fundae, donde firman la asistencia y la entrega del diploma. ¿Eso es suficiente? Sí, bueno, el Fundae, listado da... sí. Sí, perdón. Digo que en No, el listado... sí. Ay, bueno, comenta, Miriam, perdona. Bueno, yo iba a decir que al final Fundae no indica cómo tiene que ser ese registro de la entrega. Entonces podéis hacerlo bien a través del recibí, si es formación presencial, como estáis diciendo, que firmen, ¿no? El mismo día o el último día de la formación como que lo han recibido. Igual que si hubiera una entrega de material, ¿no? Que pues que ese participante ha recibido X material. Y si no, como comentábamos, pues a través de un mail en el que os guardéis no me sale la palabra, pero bueno, que os guardéis como la justificación de que se ha entregado o que esa persona lo ha abierto. Alba, si la formación ha sido online, cuestionario y diploma, lo rellena, recibe el trabajador directamente en la plataforma. Entiendo así que la empresa no tendría justificación de estos dos documentos. Queda el registro en la plataforma, queda el Claro, registro de descarga. si la formación la hacéis, si tenéis plataforma propia, vosotros vais a poder consultar cuándo se ha hecho ese registro y esa descarga. Y si es por parte de un proveedor, a ese proveedor también le podéis pedir los registros igual que le pedís los registros, ¿no? De seguimiento, evolución, qué porcentaje del curso lleva hecho, etcétera, también le podéis pedir este tipo de registros. Y si no lo descarga, al final, bueno, volvemos a lo mismo, o sea, tu responsabilidad, que es facilitárselo, ya lo has hecho. Pero lo ideal es que podéis hacer un seguimiento y las personas que no se lo han descargado, enviárselo por otra vía o mandarles un mensaje de ya tenéis el diploma en la plataforma, recordad descargarlo, etcétera. Efectivamente. E incluso, pues eso, se puede hacer ese envío de ese diploma y de ese cuestionario por correo electrónico que quede registro de recepción y de lectura incluso. Bueno, y recordad que el diploma que tenéis que entregar es el diploma en el que aparezcan los datos de Fundae, ¿vale? Muchas formaciones tienen sus diplomas propios en los que pone tal persona ha realizado esta formación, pero debe de aparecer siempre la acción formativa con la que vosotros o la empresa ha notificado esa formación, ¿vale? Esos serían los únicos registros. El diploma puede tener el formato que queráis o que el proveedor quiera, pero deben de aparecer todos los datos que exige Fundae. Entonces, si colaboráis con un proveedor que emite unos diplomas en los que no aparece esta información, cuando se haga el cierre en Fundae, debéis de facilitar al trabajador el diploma de Fundae en el que sí que aparecen todos los datos, ¿vale? Si lo gestionáis vosotros, ¿nos lo proporcionáis al final del curso? Sí, siempre. Sí, sí. Incluso, bueno, nosotros es que pecamos también de ser un poco pesados, entonces siempre es como, te falta hacer este test, te falta esta pregunta, hay una pregunta nueva en el foro, entonces sí, y a las empresas también, igual siempre les mandamos un seguimiento sobre la evolución de los participantes de un curso determinado y si han completado los cuestionarios y nos los han devuelto, los archivamos y también se los facilitamos a la empresa, etcétera. Entonces ahí nosotros como empresa organizadora y formadora tenemos una parte que es la corresponsabilidad, ¿no? Que significa que nosotros también somos corresponsables de que todas estas obligaciones se cumplan. Disculpa, no he llevado nunca este tema. No te preocupes, para eso estamos. Y Mercé, por ahora el diploma se lo hacéis llegar también al trabajador. ¿En paralelo también lo enviáis a la empresa? Creo que vale, sí. Sí, nosotros, Merced, todos los guardamos en nuestra plataforma. O sea, y dentro de nuestro registro. Aparte de que ellos, siempre que finalizan la formación, o sea, cuando finalizan el curso, se les abre la parte del cuestionario para que lo puedan descargar y el que quiera lo pueda cumplimentar y darnos ese feedback, ¿no? Porque al final el cuestionario tened en cuenta que es un feedback que da el empleado acerca de cómo es esa formación. Entonces, es algo que es importante para la empresa que está organizando esa formación, pero también para el proveedor. Entonces, al final es algo que sí es voluntario para ellos, pero que muy rico, ¿no? Al nivel de información. Y luego también se les abre la opción de descargar el diploma.
¿vale? Y creo que ya no hay ninguna más pregunta más. Vale, bueno, pues continuamos un poquito con... A ver, un momento. Vale. Y bueno, por último, un repaso de la documentación que, bueno, se nos hace necesaria a la hora de gestionar la formación bonificada. Eh, Hay una documentación que es común para todas las formaciones, que en este caso sería el contrato de encomienda si vamos a trabajar con una entidad organizadora, o el contrato de prestación de servicios, que bueno, no es que sea obligatorio, pero sí es recomendable, el currículum del formador o del tutor en función de si es formación presencial o e-learning, el informe a la RLT, si la empresa tiene RLT, pues vamos a tener ese justificante de haber informado a la RLT de las acciones formativas que vamos a querer llevar a cabo, la factura de la formación, objeto de la bonificación, bueno, en el caso de que sea formación interna, la nómina del trabajador, y los cuestionarios de calidad. Digamos, la constancia de haberse entregado ese cuestionario de calidad. Y luego el recibir de diploma, o si es por escrito, la firma del trabajador, si no el cheque de descarga. Bueno, la cuestión es que podamos justificar que realmente se ha hecho llegar al trabajador ese diploma. Si la formación es presencial, pues tendremos los controles de asistencia, las hojas de firmas, que como comentábamos, recordamos que deben de ir firmadas tanto por el docente, el formador, el responsable de la formación y los participantes, el recibí de material didáctico, pues, y custodia de calidad en el aula. Y luego, pues claro, en el caso de las aulas virtuales, pues lo que vamos a hacer es tener una herramienta que nos permita tener ese reporte, ese registro de conexiones, ¿vale? Por eso es muy importante a la hora de hacer las formaciones en aula virtual, tener la garantía, tener la seguridad y la tranquilidad de que la empresa que nos va a impartir la formación conoce la normativa y sabe que la herramienta que se vaya a utilizar va a tener esa posibilidad de tener ese feedback, de ese registro de conexiones. Aunque sea muy socorrido, o sea en un momento determinado nos pueda salvar porque nos esté dando fallo la herramienta que solamos utilizar, no vale un WhatsApp, no vale un Google Meet, ¿vale? Tenemos que tener esa tranquilidad de que vamos a poder justificar que realmente el alumno se ha conectado en el horario que hemos indicado que se va a impartir la formación. Y luego la formación es e-learning. Tenemos que tener bueno, la plataforma de la formación e-learning nos tiene que dar trazabilidad, tenemos que poder comprobar que queda registro de las conexiones, de cuál es el avance de los alumnos en el contenido, que ha realizado test o no. Tiene que haber una guía didáctica, en ella el alumno va a tener a su disposición los objetivos y contenidos de la formación, cómo se va, o sea, a quién tiene que recurrir o cuándo pueda poder recurrir para poder consultar dudas y demás, quién es la persona que le va a atender, le va a dar soporte en esta formación. Y también una guía del campus o de navegación, un poquito saber cómo es el entorno de esa plataforma para, bueno, pues para poder, como a fin de cuentas es una formación que en realidad se puede decir que es autodidacta, ¿no? Que nosotros nos vamos a marcar nuestros plazos, nos vamos a conectar cuando podamos, cuando queramos, pues que podamos utilizar la plataforma y todos los recursos que nos facilita. Y bueno, pues efectivamente a través de... nosotros vamos a tener un tutor asignado que nos va a acompañar, que nos va a hacer seguimiento y que nos va a poder resolver las dudas que tengamos, pues que haya también un registro, una justificación de que efectivamente tenemos un tutor que nos está acompañando a través de mensajes en un foro, mensajería instantánea a través de la plataforma, correos electrónicos, etcétera. Y bueno, pues ya poco más que añadir, que muchísimas gracias por vuestro tiempo y no sé si tenéis alguna duda más eh, que ahora mismo tengáis en mente. No sé si... Mira, me se ha A ver. comentado. En toda mi carrera en recursos humanos yo nunca he visto una inspección de formación y tampoco compañeros de recursos humanos de otras empresas me han comentado que en sus empresas hayan sufrido alguna. Son habituales, espero no llamar al mal tiempo.
Claro, es que hay diferentes tipos, Mercé. Formaciones presenciales, por ejemplo, nosotros como empresa formadora hemos tenido una en los últimos 8 años, que se persone el inspector de Fundae directamente en el sitio que hemos indicado que se va a hacer una formación, compruebe que el docente es el mismo que hemos indicado y que efectivamente se está haciendo una formación en el horario que hemos indicado y que las personas tienen la hoja de asistencia. Una. Sí que es verdad que cada año se hace una comprobación de resultados automática y que la hace Fundae, ¿no? Entonces Fundae cruza datos con los que hay en con los que hay en el aplicativo y luego con las aplicaciones en tesorería de la Seguridad Social. Y aquí es cuando ven de manera automática, por ejemplo, que no se haya cumplido la parte de cofinanciación, que tú hayas... Bueno, esto ya es más complicado porque ahora está más automatizado, pero hasta hace, no sé, 3 años o así, comprobaban a lo mejor que tú no hubieras finalizado a un participante que a lo mejor hubiera estado de baja o en periodo de inactividad, ¿no? Ahora es más fácil porque tú cuando metes el participante directamente te lo coge de Seguridad Social. Pero bueno, antes también te podían, bueno, hacen estas comprobaciones automáticas, ¿no? En plan, este trabajador no estaba dado de alta en esta fecha. O lo que ha comentado Alba, ¿no? Tú inicias una formación el día 1 de septiembre y tienes que va a durar pues, una formación online, ¿no? Que dura un mes. Y tienes un trabajador que se incorpora el 2. Tú ya no le puedes meter en ese grupo porque no estaba dado de alta. Entonces, este tipo de comprobaciones son automáticas, aunque se hagan en el año posterior, y entonces hay Fundae cuando te va a pedir o te va a reclamar, bueno, pues que devuelvas esas cantidades que has aplicado indebidamente. Y luego lo que comentábamos, que dentro de los 4 años que pasan desde que se finaliza una formación, Fundae puede inspeccionar. Entonces, eso no deja de ser una lotería. Sí. Por suerte, de nuestros clientes con los que trabajamos y formaciones que nosotros hemos impartido, es un porcentaje bajísimo, pero a ver, los hay. Entonces, es mejor pecar de ser muy prudente y hacerlo todo bien y que esté todo perfecto bueno, que confiar en no tener esa mala suerte de que te toque. A mí me ha pasado meses después de la formación. Claro, Mireia, sí, es que es eso, tienen 4 años, o sea, incluso... Entonces, tenéis que tener las garantías de tener esa documentación para poderla aportar en esos 4 años, incluso si hacéis formaciones online con un proveedor, que en esos 4 años todavía pueda permitir al inspector de Fundae el acceso a ese curso que hicisteis con él. O sea, pero bueno, son cosas que una vez sabiéndolas es mucho más fácil curarte en salud. Eso es. Sí, no sé si alguien tiene alguna duda más. Podéis abrir los micrófonos, que a lo mejor es más fácil. Es el momento de poder aprovechar. Sobre todo, muchas gracias por ser tan interactivo y tantas consultas, pero sí me gustaría escuchar a alguien. No sé si tenéis algún feedback, Mercé, que has estado hablando, si quieres comentar algo más. A ver, no, yo ya las consultas ya, bueno, me las habéis aclarado muy bien. Aprovecho para saludar a Carla y a Alba, que hablo mucho con ellas por mail y no nos habíamos visto las caras. A Sebastián creo que me vino a ver una vez a la oficina y al resto, bueno, encantada de hablar con vosotros y genial. Igualmente, gracias por estar aquí. Muy bien, de nada. Me muteé Miriam. otra vez, ¿vale? Vale, os pasaremos la presentación. Vamos a incorporar el tema de cofinanciación, que hemos visto que bueno, que es un tema complejo y que os genera dudas, entonces también lo incluiremos en la presentación para que lo tengáis. Y bueno, al final nosotros tenemos más de 20 años de experiencia, ¿no? Gestionando formaciones a través de Fundae, antes Fundación Tripartita, todo. Entonces, podéis consultarnos sin compromiso. Si no sabéis cómo consultar el crédito, aunque Alba os lo ha explicado, nosotros podemos hacerlo sin compromiso a través del contrato de encomienda. Dudas que tengáis, bueno, cualquier cosa nos podéis consultar, o sea, estamos a vuestra disposición. Y bueno, podéis contar con nosotros, como decía Xavi, ¿no? Dentro de todas las áreas, formación, selección, consultoría y dentro de formación, tanto para la parte de gestión de la bonificación como para la parte de formación propiamente dicha. Entonces, bueno, esperamos que os haya sido útil, que hayamos resuelto alguna duda, que sé que quedan muchas porque esto no es fácil ni corto ni se aprende en un ratito, pero bueno, por lo menos que os vayáis, ¿no? Con una idea, con unas herramientas para que ahora en estos poquitos meses que quedan hasta que acabe el año podéis aprovechar el crédito que todavía tenéis porque es una pena que se pierda. O sea, ya habéis visto, ¿no? Que se pierde casi la mitad del crédito y que no es una cosa puntual que haya pasado en 2024, sino que es una tendencia. Entonces, bueno, al final es algo vuestro, propio de vuestra empresa. Como decimos siempre, la formación es una inversión y que bueno, nada, perdón aprovechad. por
un pequeño inciso. Al final, todas las empresas acaban formando a sus trabajadores por una necesidad o por otra, por lo que estábamos hablando, si es una obligatoriedad o simplemente porque queremos darles unas herramientas que nos van a servir para que sean más productivos dentro de nuestra empresa. Pues si tenemos esa necesidad de formar, vamos a aprovechar ese crédito que tenemos ahí para nosotros. Muy bien. Xavi. Sí, muy bien. Es que me quedé impactado porque además cuando planteamos con Sebastián y con el Departamento de Formación hacer esta jornada, ¿vale? Quizá fui el más reticente porque pensaba que a lo mejor no era un tema de actualidad o interesante, ¿no? Y cuando ha sido un poco la respuesta, y sobre todo la respuesta tanto en la publicación de la jornada como a la gente asistente, como a las consultas y las dudas, estoy muy satisfecho y quiero felicitar al Departamento de Formación. Agradecimientos tanto a asistentes como al departamento, como a dirección, ¿vale? Y sobre todo me he quedado con la proveedor con garantías. Para mí es importante, una de las cosas que ha comentado Alba, que en todo esto, que es un tema normativo, que es un tema en el cual se toca el tema económico, que hay un requerimiento, que hay seguros sociales, el tener un proveedor con garantías es muy importante, ¿vale? Y aquí, pues bueno, hacemos la cuña publicitaria que Trivial Partners con estos 20 años, os ha comentado Miriam, que hemos tenido inspección, ¿vale? Pero que sí que estamos muy encima, ¿vale? Porque además en la parte normativa, tanto la parte de Miriam como la parte de Alba, somos muy conscientes y consecuentes de cómo funcionan los requisitos, ¿vale? Y en eso sí que estamos muy encima. Dos cosas, os enviaremos la documentación, ¿vale? Os enviaremos la documentación vía email y os animo a consultar, tener dudas y poder, la gente que nos conoce y sobre todo, y más importante, la gente que no nos conoce, ¿vale? Que pueda interactuar con nosotros y podamos estar en contacto y poder empezar a colaborar. Gracias a todos y vamos 11 y 11, nos hemos pasado 11 minutos. Entonces, bueno, muchas gracias y seguimos. Próximas webinars, estamos en octubre, noviembre planificando webinars de contenido, tanto la parte de consultoría como con la Cámara de Comercio Francesa, el tema de IA aplicado a recursos humanos, que también creo que es un tema muy interesante para tenerlo en cuenta en los departamentos de recursos humanos. Gracias y hasta luego. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Hasta luego. Gracias, hasta luego.